Hola, somos el grupo 16 de Fisiología, compuesto por Carlos García Martínez, Raúl Navas Agudo, Diego Godoy García y Rodrigo Cachón. Hoy vamos a hablar sobre la hormona del crecimiento y este es el título de nuestro trabajo, la importancia que tiene la hormona del crecimiento en el desarrollo corporal de los humanos. En primer lugar, yo voy a hablar sobre el resumen OASTRA, es decir, que lo más destacable del resumen de este informe es saber que el tema principal que tratamos es la hormona del crecimiento y cómo esta afecta tanto en enfermedades como la acromegalia o cómo es usada en la medicina para tratar a niños que nacen con una medida inferior a la requerida en su edad gestacional. La introducción, lo principal es decir que, como ya hemos dicho, se muestran los aspectos principales tratados en el estudio y se explica más a fondo cómo es la propia acromegalia y cómo se lleva a cabo el tratamiento de los niños pequeños para su edad gestacional. También explicamos cómo la acromegalia es una enfermedad rara causada por la producción excesiva de la hormona del crecimiento debido a un adenoma hipofisiario secretor del GH, de la propia hormona del crecimiento. Además, al ser una enfermedad rara que es muy poco conocida, tiene una alta tasa de mortalidad debido a que no está muy estudiada. Por el otro lado, decir también que el tratamiento ejercido por la hormona del crecimiento en niños pequeños para su edad de gestación es mucho más efectivo cuanto más jóvenes y más pequeños son los niños en los que se ejerce. Pues yo soy Rodrigo Cachón y voy a hablar sobre el material y los métodos. Os voy a hablar primero de la fuente de datos de ambos trabajos. La fuente de datos del enanismo, cogimos a 67 niños prepúberes de talla baja, nacidos PEG, que significa pequeños para la gestacional, por debajo de menos 2 SDs para peso al nacer y talla al nacer. Tenían un amplio rango de capacidad secretora de GH, es una hormona de crecimiento, y fueron tratados con esa hormona en una dosis diaria de 33 gramos por kilo, comenzando antes del inicio de la pubertad. Por otro lado, la fuente de datos que utilizamos para la acromegalia, esto data del 2015 al 2018 y utilizamos datos extraídos de la base de datos de vinculación de registros administrativos completamente anonimizados de la unidad local de salud de la Caserta, con un promedio de 1 millón de habitantes, y además los datos de las bases administrativas de salud completamente anonimizadas de la región de Sicilia en el periodo de 2011 a 2018. Materiales y métodos. Vamos a hablar del enanismo. Los datos que se presentan son como medios fijados. El Mann-Wiener es un método que se utilizó, es un método que se utilizó para prueba de comparación de los datos entre los dos grupos, luego se verá. Las variables ingresadas en el análisis de regresión fueron aquellas con un valor de menos 0,1, y la duración del tratamiento con hormonas de crecimiento no se incluyó en el análisis, porque es una variable que depende de la edad, al inicio del tratamiento y al inicio del pico de crecimiento puberal. Materiales y métodos por parte de la acromegalia. Utilizamos 4 algoritmos con combinaciones de código de diagnóstico, procedimiento quirúrgico, extensión de copago, reclamos de farmacia, visitas a especialistas. En la precisión de estos 4 algoritmos se evaluó midiendo el índice de Youden, la sensibilidad, la especificidad, valores predictivos positivos y negativos. Y por último, con estos 4 algoritmos los probamos para identificar casos de acromegalia utilizando las bases de datos de reclamos, como también dijimos antes, con alta sensibilidad y el índice de Youden una vez más. Yo soy Raúl Navas y voy a hablar de los resultados. Se hizo el estudio en 2 ciudades del sur de Italia, como son Caserta y Sicilia, las cuales tienen Caserta 1.060.000 habitantes y Sicilia contaba en el estudio con 5.031.000 habitantes. Basándonos en los 4 algoritmos nombrados anteriormente, en el estudio entre 2015 y 2018 se encontraron un total de 84, 92, 116 y 146 personas con acromegalia para los algoritmos 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Esto supone que se encontró entre el 7,9 y el 13,8 de las personas con acromegalia por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, si nos centramos en el estudio de Sicilia, se encontraron
394, 533, 768 y 824 casos de personas acromegalias para los cuatro algoritmos respectivamente. Y esto supone entre el 7,8 y el 16,4% de casos por cada 100.000 habitantes en Sicilia. También podemos destacar que en Caserta se encontró que la edad media de los casos positivos estaba entre 40,6 y 69,4 años, como podemos ver en esta tabla. En el estudio de niños con índice de baja estatura se analizaron a niños tratados con la hormona de crecimiento y niños que no fueron tratados con la hormona de crecimiento durante el periodo. Se propuso un objetivo final al estudio, y es que alcanzaran la altura de los padres, es decir, que crecieran una media de unos 9 centímetros, correspondiente a 1,3 SD. Los niños tratados con hormona de crecimiento, solo el 86% de estos niños llegaron al objetivo, mientras que solo el 56% de los niños que no fueron tratados con la hormona de crecimiento llegaron al objetivo. Por otra parte, también se analizó a niños que fueron tratados con la hormona durante más de 2 años y niños que fueron tratados durante menos de 2 años. Los que fueron tratados más de 2 años alcanzaron una ganancia media de 1,8 SDS, que corresponde aproximadamente a unos 12 centímetros y medio. Y por otra parte, los que fueron tratados menos de 2 años obtuvieron una ganancia media de altura de 0,8 SD, que corresponde a unos 5 centímetros y medio de altura ganado. Hola, soy Diego Godoy y voy a hablar sobre la discusión de nuestro trabajo. Generar evidencia epidemiológica sobre enfermedades raras como la acromegalia es muy importante a la hora de evaluar su impacto en términos de carga de enfermedad e identificar las necesidades clínicas no satisfechas. La mayoría de los casos se identificaron principalmente a través de reclamos en farmacias y visitas a especialistas. Así, los 4 algoritmos probados en el estudio en el que nos hemos apoyado fueron capaces de identificar verdaderos pacientes acromegálicos mediante bases de datos en reclamaciones de farmacia y visitas a especialistas, como he dicho antes. En base a esto encontramos que el algoritmo 2 y el algoritmo 4 proporcionan resultados más confiables. En particular, el algoritmo 2 logró una mayor precisión. Una de las principales fortalezas del estudio en el que nos hemos apoyado es que se trata de un estudio poblacional a gran escala, con un total de más de 6 millones de pacientes, tanto en la unidad local de salud de Caserta como en la región de Sicilia. En cuanto a los niños pequeños para su edad gestacional, hemos observado que el tratamiento con la hormona de crecimiento a largo plazo da como resultado una altura final correspondiente a la altura de sus padres, es decir, una altura final de unos 9 centímetros. Es importante resaltar también que existe un amplio rango en la ganancia de altura en respuesta a una dosis fija de hormona de crecimiento, lo cual puede resaltar la necesidad de una dosificación individualizada. En resumen, los niños con menor peso e índice de masa corporal crecieron mejor con el tratamiento de hormona de crecimiento, lo cual quiere decir que los niños más pequeños, más bajos y más livianos consiguieron mejores respuestas de crecimiento, logrando una mejor altura final y llegando a ser más altos. Por último, aquí está la bibliografía y espero que les haya gustado el trabajo.